Solo puedes llegar rápido, acompañado puedes llegar muy lejos. ¿Qué hacías con el dinero que ganabas cuando eras niño? El MAE en este momento, si quiere, nos deja en la calle. Creo que no recuerdo haber trabajado sin necesidad, porque pues a los 14 ya era papá. Con un león podemos hacer un edificio. Eh, con bloops. Pero bueno, este es el primer podcast de nosotros. La idea es entrevistar personas, empresarias o personas que han logrado algo muy importante y saber cómo lo hicieron. En este caso tengo al socio. Así, la idea es Ay, saber tan entonces cómo el lindo. hombre hizo, cómo empezó en los negocios, cómo creó su empresa, su vida. Arranquemos pues. Mi nombre es Ricardo y tú eres Daniel, Daniel Marín. Listo. Nos van a ver más seguido por acá, así que empecemos. Daniel, ¿cuál fue cuál fue el primer negocio que tuviste en tu vida? negocio, Sí, negocio. sí. ¿Pero que del colegio o ya algo serio? El negocio antes de que el trabajar fuese una necesidad. Bueno, hay algo particular ahí porque casi que trabajo desde los 12, 13 años y pues creo que no recuerdo haber trabajado sin necesidad, porque pues a los 14 ya era papá. Entonces creo que un Jue negocio que madre. sea sin necesidad, creo que nunca lo tuve, pero eso hace parte de por qué estoy aquí donde estoy. O sea que antes de ser papá no tuviste No, algún por eso, negocito por ahí, algo. no, por eso te decía algo formal o algo ya Sí, no, serio, algo formal, porque algo. de antes no, pues claro, en el colegio, que hacer dibujos y venderlos y cosas así. Pero después de que estaba en noveno ya de que dejé en embarazo la novia y pues ahí sí ya el trabajo informal o como fuera era por necesidad. O sea, ¿cómo fue la Sí. primera vez que tú recuerdas haber hecho plata? Bueno, la primera no la recuerdo, o sea, son muchos y no, pero, o sea, sí, hacía gomina, hacía fabuloso, hacía límpido, Todo eso fue antes vendía. del, De bebé, ajá, sí, antes del bebé. bueno. Ujú. Trabajaba en carpintería, o sea, por eso le digo, o sea, hacía mucha cosa antes de tener bebé. Me gustaba, los emprendimientos siempre me han gustado. Ok, ok, ¿eso qué se debe? Creo que mi papá siempre ha sido un emprendedor. Él es docente, pero a su vez salía de dar clase y llegaba y eso era, hijo, venga, acompáñeme allí a comprar o a recoger el aceite quemado que estaban en los talleres y entonces eso lo envasábamos en pimpinas y luego llenábamos una caneca grande, como de, no me acuerdo de cuántos litros era eso. Y entonces íbamos y lo vendíamos, luego montaba cualquier tipo de emprendimientos y siempre me tenía ahí. Mi papá es discapacitado, le falta un pie, entonces él anda con sus muletas. Y pues entonces, no sé, estaba el aguacate muy barato y nos íbamos para la mayoritaria a comprar aguacate y como él no podía, entonces yo lo cargaba y pues él los vendía, O sea, él lo acompañaba. todo el tiempo viste forma de hacer plata. Siempre, siempre. Mi papá, cualquier Ya, cosa que veía, siempre era, bueno, esto tiene que generar recursos. Entonces ok. eso, creo que de ahí nace esa vena emprendedora de a todo verle la forma de sacarle un beneficio pues económico. No, excelente, excelente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué hacías con el dinero que ganabas cuando eras niño? Pero me gustaba mucho tener como el espacio ahí para ahorrar y siempre pensar en grande. Entonces, sin tener obligaciones de cierta manera con hijos, en las clases de química nos enseñaban a hacer fabuloso o gomina o algo y comenzaba Sí, a hacerla y luego ir a venderle a los compañeros. Y era curioso y yo pensaba, "Pero ¿por qué estos pelados me compran si sí estuvieron saben en la hacerlo. misma clase conmigo? Pues simplemente eran flojos que les daba pereza ir Ah, al centro, buscar los químicos, se quedaban como que lo que dijeron en el salón y ya. Y como siempre tenía esa vena de emprendedor, yo decía, pues bueno, ese químico lo apuntaba y luego iba a mi papá, papá, ¿dónde compro esto? ¿Dónde consigo esto? Y entonces ya él me decía, mi hijo, en el centro, en químico JM, listo. Me iba para allá y comenzaba con los ahorritos a comprar de a librita o así. Entonces cuando comencé a hacer el limpio igual, bueno, soda cáustica, agua y comenzaba a venderle en las tiendas, es que de tarro en yo todo. tenía esa pregunta porque ya tú me habías contado eso antes de que hacías limpio y que era más la ropa que dañabas que, que la plata que hacías, pero
no sabía de dónde habías aprendido esas cosas. Comenzaba en eso, en el colegio como que Ya, enseñaban a hacer algún producto y ya yo me metía, bueno, si eso lo enseñan en el colegio tiene que haber algo más. claro. No recuerdo el libro, pero sí hay un libro muy viejo donde hay muchas fórmulas y fórmulas muy básicas y muy sencillas para hacer fabuloso, para hacer jabón rey, para hacer todo eso. Entonces yo conseguí ese libro, creo que era las recetas del abuelo, bueno, no me acuerdo, era un libro muy viejo. Y entonces ya mi papá comenzaba a decirme dónde comprar de pronto los insumos y todo lo demás. Y lo que hacía con la plata, volviendo ahora a la pregunta que decía, era pues no, mecatear, me gustaba mucho ir al colegio, salir con mis amigos y saber que todo el mundo decía, no, no tengo plata, no, me gasté mis cosas y yo decía, no, yo sí tengo, Tú eres el que yo sí tengo, invitaba. eso. Entonces yo invitaba o siempre Ah, mantener plata en el bolsillo me ha gustado mucho. Creo que me bacano. lo gastaba en cositas y me gustaba mucho no tener que depender de alguien para comprar algo y en esa edad pues era muy chévere Ok. salir a comerme un helado y no cuando pudiera, sino que tenía la capacidad. O sea que siempre has tenido plata en el bolsillo. Sí, de cierta forma, Ok. siempre he sido muy... Y cuando se me acaba, pues entonces voy, me meto, me pongo a trabajar con mis papás o en las máquinas o donde fuera y volví a generar el recurso. Ok. Esta pregunta es muy importante. ¿Qué rasgo de tu personalidad de esa época crees que te definía como emprendedor? ¿Qué rasgo de tu personalidad también de esa Que época? O sea, que te definía como emprendedor? yo creo que el ser muy, como muy inquieto, no sé, o sea, como que tenía algo que no me dejaba quedarme con, pues le decía rato, como con lo primero que me diera. Entonces ese rasgo, me imagino yo, que la personalidad ir más allá de preocuparme por cosas que la gente normalmente no se preocupaba o sí, como buscar y indagar un poquito más. Siempre has sido muy proactivo. Sí, sí. Siempre me ha gustado ir más allá. Pues cuando hacía, por ejemplo, las gominas para venderle a mis amigos, siempre era, bueno, una cosa es hacerle la gomina y entregarle en un tarrito. No, yo comencé, entonces voy a sacarle una marca a la gomina, vamos a trabajar en un nombre, voy a mandar a hacer etiquetas o marquillas. En ese momento era un sticker, entonces le compraba el sticker, le ponía. Entonces mi tarrito tenía que tener una marca. Y sacaba mi marquita, pues, Kitbet Ok. Kaiser. No puedo decir por qué le puse el nombre, pero sí fue, creo que la primera marca de mi primer emprendimiento. Yo he escuchado perritos que se llaman Kaiser. Voy a ir por ese lado. Listo, pues. Bueno, ¿en qué momento exacto te diste cuenta que tu vida de niño se había terminado? Yo creo que fue ya después de adulto. De adulto me di cuenta que mi vida de niño se había terminado creo que antes de empezar. Entonces, como que a unos 27, 28 años hice una visión panorámica de mi vida y yo dije, pues madre, yo no tuve infancia. Literal, la vida mía fue como muy diferente a la de todos los niños y comencé fue a verlo porque veía ya en mis hijos ciertos comportamientos y patrones. Yo decía, ay, yo no viví eso, yo no viví esto, yo no viví lo otro. Y luego dije, ah, yo no tuve infancia. Entonces, creo que fue como a los 27, 28 años que dije, Wow, Dios mío, no viví como vivió un niño. Por eso claro. creo que es lo que soy hoy en día, como 34 años y ya casi decir, bueno, mi hija mayor se fue de la casa, el mediano ya hasta acá se va, el bebé tiene 15 años y es enorme. Pareciera que es como la vida de una persona que lleva ya sus 50, 60 años vividos, pero fue por eso, porque me salté como ciertas etapas. Yo pensé que de pronto me ibas a decir, no, a los 14 como embaracé a mi novia, ya eso me cambió y me di cuenta. Yo O creo sea, que no tú era seguías siendo un consciente. pelado, pero con hijos. Sí, yo no era consciente. De hecho, muchos errores que cometí como papá fue por eso, porque no era consciente. Creo que vine a tomar conciencia después de los 28, 27, 28 años. Fui como consciente de todas esas cosas. No, ok, vea, esa no me la esperaba. Eh, Listo, ¿cuál fue el primer negocio que montaste específicamente para sostener a tu familia? Yo creo que lo primero con lo que uno arranca y arranca todo el mundo es como lo que tiene a la mano. Entonces, mi familia trabajaba con máquinas de confección y pues lo primero que tuve que hacer fue coser. Entonces yo aprendí a coser por hobby, le hacía como la ropita, las Barbies a las muñecas de mi hermana. Pero cuando ya tuve la responsabilidad de la niña, que fue a los 14 años, pues creo que como que lo primero que uno tiene a la mano es que lo que conoce. Pues conocía de máquinas y comencé a trabajar, pero siempre con la vena de emprender, no de ser un empleado. Ok. Entonces en el taller de mi mamá
Ella le fabricaba pues a diferentes personas que le mandaban lotecitos, los lotes pues como los cortes de la confección. Y creo que ese fue como lo primero que tuve que hacer para levantar recursos. Ya de ahí siempre pensando, bueno, ¿y cómo monto mi propio taller? ¿Cómo lo consigo? Pero ¿Cómo lo ¿y hago? cómo hiciste plata esa primera vez? Trabajando. O sea, simplemente me sentaba en las máquinas como operario. Luego, obviamente, con la familia a veces no es fácil, entonces buscaba trabajo por otro lado, pero siempre pensando en, bueno, ¿y cómo hago para montar mi propio taller, para luego delegarlo y luego poder crecer, siempre con una visión bastante amplia? Sí, pero esa historia es más larga. Esa historia es más larga. Porque me habías dicho que Ah, usted quiere saber es cuando ya comencé pues así fue que comencé a generar recursos para poder hacerlo, ¿cierto? Fue trabajando normal. sí, Pero pero al emprender, entonces en medio de eso y buscando el emprendimiento, recuerdo que fui eso era una retacería. Entonces ah, vendían bloquecitos de tela que salían de los cortes. Cuando uno tira un corte, pues como que extienden varias capas y hay ciertos bloques que desperdician las grandes empresas o grandes fábricas. Yo creo que ya hoy en día sí se optimiza mucho eso, pero en esa época sobraba un bloque grande y eso lo botaba. lo revendían, Ah, pero ok. muy barato. Y las retacerías los compraban por toneladas y luego vendían los pedacitos de tela o los bloques de tela. Ya como le digo, hoy en día casi no se ve eso porque se optimiza bastante. Pero en esa época sí se veía, entonces yo comencé comprando un bloquecito, recuerdo que me valió como 9.000 pesos, me los prestó mi mamá y con esos 9.000 pesos comencé a fabricar algo que en esa época eran unos top, o lo que se conoce creo que hoy como crop top, basiquitos así que solamente tapaban el pecho de las niñas. Entonces yo comencé a hacerlo y con le Sí, ponía con una brillante. Ajá. plancha el nombre de las compañeritas del colegio. Entonces, si era un bloquecito negro, creo que recuerdo que eran como unos 50 o 35 topsitos de esos. Entonces los vendía, si me compraban 6 o 7 así negros, creo que era como a 700 pesos. Pero si era personalizado con el nombre de la niña, y entonces me tomaba el tiempo de la piedrita, armarle el nombre y ya valía 2.500, 2.700, 3.000 pesos. Ok. Entonces ya con eso comencé como mi primer emprendimiento. Ahí fue creo que donde me di cuenta que se podía hacer como que se podía multiplicar el dinero, porque yo cogí los 9.000, fui yo mismo los armé y a esos 9.000 le hice como, no sé si eran como 75.000 pesos, creo que sí, sí, como 75.000 pesos. Y lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo hago para multiplicar esto muchísimo más? Entonces cogí 25.000 pesos, me fui para el centro y le pagué a una diseñadora. A la diseñadora me cobró los 25.000 pesos por un diseño de una blusa y tenía como un herraje en la parte de atrás. Herraje son como esas, sí, unas rueditas Ajá. de hierro y todo eso que le ponen o diferentes diseños. En ese momento era un circulito, entonces ese herraje era en la espalda, traía como varias tiritas en la espalda, entonces era bien escotada. La blusita tenía acá un diseño para, Diseñito. Ajá. para la parte de la copa y luego acá la blusita normal. Ese fue como mi primer diseño y con los 50.000 pesos lo que hice fue volver a la retacería, pero ya no comprar por bloques, sino comprar por metros. Entonces compraba 50 centímetros, o 1 metro, 2 metros, 3 metros, y ahí saqué como creo que fueron como unas 12 o 15 blusitas de esas. Esas 12 o 15 blusas ya las vendía a 8.000 pesos, que en ese momento era muy bien vendido. Entonces Ok. entre 8 9 10.000 pesitos al detalle, ¿no? Al público final. Otra vez nuevamente a mis amigas o primas o tías, lo que sea. Ahí se recogí, creo que unos 200 y pico mil de pesos recogí con eso. De eso ya me fui y comencé a hacer otra vez como ese círculo, a tratar de producirla rápida. Y fue cuestión de un mes que me recogí como 1.500.000, que para esa época estamos hablando del 2007. Un Mm. niño de 14 años con, Que como con 5 o 6 millones con de un millón ahorita. y medio, pues era algo bastante grande. Porque esa época que el Al sueldo mínimo, ¿cuánto mínimo, era? no, el sueldo mínimo serían 70 80.000 pesos la ¡Qué semana, la madre! semana, la semana. O sea, Ok. estaríamos hablando de 300 350 el mes. No, entonces fue como hacerte 12 millones de ahorita porque el sueldo mínimo como... El sueldo como mínimo, bueno, ya con esta subida de este sí, año son dos sí, sí. millones, pero sí, creo que era.
Era una plata Sí, considerable, o sea, con ese 1,5 millones yo ya podía comprar literal rollos de tela, o sea, ya podía ok. comprar un rollo entero y todo lo demás. Entonces creo que ahí fue donde vi como que, "Jue madre, la plata se multiplica muy rápido". Y entonces ya comenzaba, bueno, ¿y cómo hago para hacer más, 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 más? Y esta gente que le da trabajo a mi mamá, ¿cómo hago para montar una fábrica de Y esas y que yo pueda ser el que genera ese empleo? ok, súper interesante. ¿Qué fue lo más difícil de ser adolescente y ser el proveedor, el que trae la comida a la casa? Lo que le decía hace un rato, que de pronto uno no es consciente, yo creo que en ese momento yo no tenía miedos. Y soy de esas Mm, personas que difícilmente me da miedo algo. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo digo, ¿cómo fue que hice eso? ¿Cómo no me dio miedo? Pero ya lo había hecho. claro. Entonces, en ese momento, como no era consciente, no me daba miedo. Era una vida muy deportiva, como que no, pues es que es muy sencillo. O sea, si yo voy trabajo, consigo plata, pago el arriendo y compramos la comida y sobrevivimos y ya está. O sea, no necesita mucho para vivir. Entonces, creo que no hubo ese equilibrio. Y de ser papá o ser proveedor, pues no era consciente. O sea, literal era como que el día a día, o sea, Bueno, lo que... pero exacto. El niño no era consciente, pero el adulto sí es consciente ahora de que sí hubo cosas difíciles. Mm, yo creo que el desconocimiento, por ejemplo, tenía la niña que meses de nacida Mm, y voy a una farmacia a comprar algo porque la niña estaba indispuesta y me dice el señor, bueno, tienes que darle creo, unas 6, 8 goticas cada 8 horas, o no sé cuántas gotas cada 8 horas. Yo le doy las primeras gotas, pasan las 8 horas y yo vi que no se alivió. Entonces yo le di todo el tarrito. Y Ay, la niña jue madre. terminó en el San Vicente como 15 días hospitalizada. Porque mi afán era que se aliviara. Yo no sabía que no le podía dar todo. A ver, Entonces por eso digo, o sea, no. claro, Decir claro. que fue difícil, pues ahora se puede mirar y decir, fue madre, sí fue difícil esto, lo otro. Pero en su momento no. Creo que no me parecía difícil, pero por lo mismo, porque no era Sí, consciente. sí, sí. Simplemente pensaba, no, pues me levanto, voy, trabajo, vengo, hago y ya. Ok, ok. Y despegarte de tus papás no fue. No, mi papá siempre fue como muy, no sé cómo lo digo, él es muy, pues suena raro, pero es muy deportivo para muchas cosas y eso hizo que en mi vida también yo fuera muy deportivo para muchas. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, él es discapacitado, mi mamá es discapacitada, pero quería tener una moto, la tuvo. Quería tener un carro, yo me imagino, "Ay, ¿cómo lo va a manejar si no tiene el otro pie?". Pues resultó que existen adaptadores y puedo manejar. Entonces, crecer en medio de una mamá discapacitada, de un papá discapacitado y que no le da miedo de nada y se O sea, más metía, bien es lo puedo con lo es, que sea. sí, es como Sí, sí. que, como que hijo, pues puedo yo, o sea, y no me da miedo de nada, ¿cierto? Entonces, eso se me pegó mucho, de no Mm, hacer lo que hoy en día digo mucho, de no hacer drama, de mm, no darle muchas vueltas a la vida, como que no preocuparme por tantas cosas. Mi papá es una persona que yo valoro mucho, amo bastante, y de las cosas que más rescato de él es que no recuerdo haberlo visto ni triste, ni aburrido, ni sufriendo cuando estaba niño. Y ok. tenía cualquier cantidad de problemas, a veces grandísimos, a veces gravísimos, y él siempre parchado, o sea, siempre relajado, siempre como que, no pasa nada, todo bien, de esta salimos, o Claro. eso pasa. Mm, Entonces, parte de eso se me ha pegado. No del todo, porque yo sí claro. hago mucho drama a veces. Yo sí a Mm, veces me aburro. Mis hijos sí han tenido que verme triste. Yo a mi papá no. Siempre lo vi contento, alegre. Y hoy en día pienso, pues madre, ¿cómo ha hecho? Si le falta un pie y aún así es feliz todo el tiempo. A mí a veces me falta algo y soy estresado y preocupado. Y ni siquiera es algo de mi cuerpo, es de pronto material. eso sí es muy particular tuyo. Mm, a veces sí eres dramático, Sí, un pero poquito. sí, sí, Cuando, sí. cuando mi socio no me contesta Ah, las llamadas o el mensaje, sí sí. me gusta como casi Hacer drama. ahorcarlo, hacer drama. Pero sí hay cosas que para otras personas sí se quieren morir y tú eres como que... "Meh". Sí. Sí, yo creo que viene de esa parte. Mi Mm, esposa es una de las que me dice, amor, yo creo que es de ahí. Porque a veces alguien está contando, no, fulanita está en la clínica y como que le van a mochar una mano. Y yo, ve, tremendo, ya. Pero ¿cómo así, mi amor? Qué pesar de... Pues normal, le mocha una mano, no le van a mochar la cabeza, o sea, sigue viva, tranquila. Creo que viene de claro. mi papá. Ok. ¿Tu mamá cómo es? ¿Tu mamá es igual o si, Mi si mamá es es todo lo más? contrario.
Mamá sí es un poquito más acomplejada, aunque la verdad en este momento pues Dios ha venido haciendo como un proceso en ella. Pero sí, mamá sí es más acomplejadita, le costaba mucho, le cuesta mucho salir, interactuar. Es todo lo contrario, papá. Ok, Pero también pues es mujer, entonces hormonalmente me imagino que claro. afecta muchas cosas, pues el hombre por lo general es más relajado, más tranquilo. Ok. Ah, no, excelente, excelente. Bueno, yo creo que esto me lo vas a responder igual, pero está buena también. ¿Cómo enfrentaste los juicios de los adultos que no creían en un adolescente? Incluso incluso la misma familia muchas veces decía, no, es que usted no va a ser capaz con eso. A veces mi mamá, a veces mi papá, a veces los dos, los amigos. Yo les decía, quiero meterme al centro de Medellín, quiero ir a vender allá. No, 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 eso es para las empresas, no, usted no es capaz de hacer eso, usted no puede. Ok. Y el que me dijeran usted no puede o Era usted no como es que... capaz, era como si me metieran una patada de impulso. O sea, No, yo ok, como que, qué bacano, porque, porque significa que lo voy a hacer, significa que sí puedo. ok. Entonces la manera de enfrentarlos era que en vez de desmotivarme o desanimarme, era todo lo contrario, eso me pegaba un ánimo el berraco. Y cuando iba logrando esos escalones, pues más me motivaba y más me entusiasmaba y más decía, es que sí se puede. Entonces en esa época decía, listo, voy a meterme al centro. Logré meterme a vender al centro. No, no puntualmente en el centro al principio, fue en la minorista, Ok. a vender las prendas, de hecho en el centro comercial la minorista, pues, de centro comercial no es que tenga mucho, es un poquitico más, Como una más plaza de mercado. desordenadito, sí, es más como una plaza de mercado, algo Ok. así que de hecho está al Ujú. lado de la plaza de mercado. Y de ahí yo decía, bueno, voy para el hueco, terminé en el hueco vendiendo en chazas, así haciendo las venticas con formulario en la mano, iba y vendía de a media docenita, luego de a una docenita, iba haciendo como mi clientela, muy informal todo, pero pues yo quería hacerlo, yo decía, si alguien lo hace, yo puedo. De ahí me decía a mis familias, bueno, yo quiero comprar un rollo de tela. Mm. Y en mi mente era, bueno, el rollo de tela pues tiene muchos metros y es de un solo color. A mí me parecía algo loco, yo decía, pues uno rollo de tela, jue madre. Claro, Ya estaba casado si mal no estoy, creo que sí, creo que ya estaba casado y creo, no, o no, no sé, no me acuerdo. El hecho es que yo sí soñaba, o le conté a mi esposa estando casado, algo así. Soñaba con un rollo de tela y me parecía, no, no estaba casado. Me parecía increíble porque en mi mente yo decía, ¿qué voy a hacer yo con 80 metros de un mismo color? de un mismo color. Si yo en estos momentos voy y Claro, le vendo a las personas es de a variadito. media docena, de a una docena y en la media docena tiene que ir surtida, Mm. una por color. Entonces yo compraba era retacitos para poder vender una por color. ¿Y en ese Ahora, entonces tú solo eras el que hacías todo o ya habías comenzado a contratar gente? no, yo hacía Ok, todo solo, pues se necesita entonces que una mesa de corte y todo lo demás, pues entonces yo no tenía mesa de corte, pues lo más parecido a una mesa es el piso. Entonces yo tiraba todo en el la hace. suelo y cortaba en el suelo y extendía en el Ah, suelo y buscaba la maquinita prestada y buscaba cosas prestadas o alquiladas o lo que fuera y ya luego poco a poco me iba consiguiendo como mis cositas. Entonces, claro, mi mente decía, un rollo de tela de un solo color, ¿yo qué voy a hacer con eso? Me va a durar un montón de tiempo porque me tocará comprar el rollo de tela blanco o de un color X mm, y luego ir comprando a retacito otros colores y sacándole un metro cuando lo claro. acabaré. Pero mi yo interior decía, Yo igual no, quiero. igual quiero ese rollo, así sea para gastármelo en un año, yo quiero ese rollo de tela, quiero saber qué se siente, Ah, ir a comprar y decir, no, no me dé un retacito, déme un rollo de tela. ¿qué decían tus Eso papás era un del bloque. rollo de tela? Era ¿Cuándo les imposible. Era imposible, dijo, o pues eso no se puede, solamente la gente con empresas, con o sea, fábricas, con no sé tus qué. papás nunca en tus años también confeccionando tampoco habían comprado un No, rollo? no, no, nunca. De hecho, ellos no, o sea, ellos confeccionaban eran lotes que le mandaban fábricas a hacer, no Ok, que ellos fabricaran, no que ellos ok. cortaran ni nada. Entonces era particular porque ellos decían, no, eso no se puede, eso es imposible. Pero a su vez, hijo, y los venden en tal parte. Y se Ah, compran ok. en tal otra. Pero entonces yo no sé qué era lo que pasaba ahí, si era como ese miedo de ellos mismos, Ah, que claro. nunca lo hicieron por temor o algo, que Pero era como sabían todo, que cómo eran como hacerlo. que de pronto sí sabían y no sé Claro. qué pasaba. No, mi papá sí es un berraco emprendedor, pero no sé, cuando de repente yo comencé a mostrar ahí el camino y mi papá como que no, esto sirve. Él cogió y se metió, pues claro, ya era adulto y todo, él se metió y arrasó con todo lo que pudo en cuanto a ese modelo de negocio, le Claro. gustó muchísimo, que todavía hoy en día sigue con él. Pero entonces llegó el día en que yo pude comprarme mi rollo de tela.
Y no pasó unos meses para ya comprar 3 rollos de tela. O sea, te habías gastado el rollo que... Sí, O no, no te lo gastaste, sino que no, no, compraste no, uno no me lo gasté, sino que compré de otro otros, color. sí. Como a Ok, los 2, 3 meses ya había comprado tres, ya iba por 3 rollos de tela. ok. No recuerdo cuánto pasó, pero pues con el tiempo terminé comprando toneladas de tela. Eso Tonelada, fue, ¿cuánto es una tonelada? ¿Como cuántos rollos trae una tonelada? son, una tonelada trae dependiendo el rollo de tela, pero eran aproximadamente 25 rollos, de Ok, 22 a 25 rollos de tela, son los 1000 kilos. ok. Terminé con el tiempo comprándolo. Entonces fue interesante porque me iba metiendo de a poquito, a poquito, a poquito. Luego mi papá se metió y hoy en día mi papá trabaja con el centro, con distribuidoras muy grandes y ya fabrican ellos y hacen todo el proceso. Ok, excelente. A ver, bueno, a ver, ¿cuál fue la lección más dura que te enseñó la calle que no enseñan en los libros? La lección más dura, Ah, que seguro la recibiste a los trancazos. pero yo diría que sí están los libros. De pronto es que no se ha leído uno el libro adecuado, pero creo que todo eso ya con tanta Probando, cosa que sí, han sí, sí. escrito diría que de pronto sí está ahí. Bueno, que tú Pero no has leído, que diría, esto lo aprendí fue porque me toteé durísimo. de pronto confiar más de la cuenta. Uno cree que todas las personas son iguales y como yo comencé fue regando cartera, mm, me daba cuenta de personas que, por ejemplo, me pedían. Entonces me pedían una docena, 2 docenas, 3 docenas y tenía una cliente en especial en toda la esquina de un almacén que se llama La Media Naranja, pero o que se llama actualmente. No el almacén puntual, sino que la señora estaba en una casetica de esas y era una clienta muy buena, muy muy buena. Entonces ella pedía, no sé, si el resto de los clientes me pedía de a media docena, a una docena, ella me pedía 5, 10 docenas. O sea, estamos hablando de 60, 120 unidades y yo, para mí eso era como que la clienta Más grande, VIP, sí. la más grande. Y ella entonces movía plata y pagaba y todo eso. Mm, y de inocente, cuando iba a entregarle, a veces emocionado por los, no, tráigame tanto, listo, yo iba y se los llevaba, listo, ya le traigo la plata y daba la vuelta a la casetica y se perdía. 1 hora, 2 horas y yo esperando y ella ya viene y ya no contesta el celular y todo. Me tocaba irme, ir al otro día y, vea, porque supuestamente era la venta era de contado. En algunas ocasiones cuando esos pedidos grandes porque no me daba la plata. Claro. Y entonces yo iba sí, yo iba a ir a retirar, nada. O si no, ya te la paso. Se perdía. Y al otro día me tocaba ir y resultaba dándose financiación porque simplemente al otro día iba y me daba 20, 50, 60. Y yo, venga, pero era de contado. Sí, sí, ya te lo paso. Ay, se perdía. Entonces Y era le como seguías que, vendiendo luego otra vez. pues era la clienta, ¿no? Al fin y al cabo compraba. Entonces yo Ok. decía, bueno, pues madre, entonces me toca ir todos los días. Y todos los días me tocaba pasar a cobrarle, a cobrarle. Gracias a Dios los productos se movían, entonces lograba como O sea, sacar eso rápido, ella pero los vendía y luego te pagaba. más o menos era así, Ok. exacto. Pero casi todos los negocios son así. Entonces, ¿qué hacía ya después? Bueno, no, me toca, entonces me toca calcular eso. Entonces le decía, ya voy, me le pegaba y no se movía y no me movía. Terminó, yo la acompaño al cajero, no, yo voy allí. No, yo voy con usted. Entonces yo ya sabía que si Ah, medio daba la vuelta, nada. de ahí aprendiste a ser Sí, intenso. entonces era bastante intenso. Yo creo que sí. A ver. Como que no, yo necesito la plata, no me puedo mover. No, no Ok. me puedo mover. Y también entonces el producto se comenzaba a mover mucho, a vender mucho. Yo llegaba y sabía que tenía pedidos para entregarle a otras personas y me decía, déjemelo a mí todo, páguemelo todo. Sí, 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 listo, ya lo pago. Venga, pero sáquelo pues que lo necesito. No, 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 no. Primero me lo paga y después, no, no, qué pereza comprarle a usted que no sé qué. Entonces no me compre. Porque yo ya sabía que me iba a hacer la misma. Entonces dejaba a los otros clientes sin nada y luego me tocaba Claro, financiarle. financiar a ella. Bueno, ella misma se financiaba. Entonces también aprendí de eso, ¿no? Ok, Como mi papá ok, decía, que no puedo decirlo aquí, plata en mano y en tierra. ok, ok. ¿Qué otra? ¿Sabes qué? Algo que conocí de ti, recién nos conocimos, fue que estás metido en muchas cosas. Y en cuanto negocio te metías y meta plata y meta para allá, meta para allá. De, Creo que el afán de crecer siempre es como que, bueno, ¿de qué manera me salto este proceso? Y la vida es de procesos y hay que vivirlos. También es de oportunidades y saber tomar las oportunidades, pero en ocasiones tantas oportunidades al tiempo
lo que hacen es llevarlo a cometer muchos errores. Y cuando usted no está enfocado, no crece. Y uno cree que que si diversifica, entonces está más estable y puede crecer. Y eso aplica si su modelo de negocio ya le dio una solidez tan grande que Mm. tienes un músculo financiero enorme que puedes diversificar. Pero yo quería diversificar en negocios como que, hey, te pongo un carrito de perros. Compro el carrito de perros, Claro. 400.000 pesos, 500.000 pesos, le surto unas salchichas, una parva, listo, ya tengo una franquicia de hamburguesas. ¿Cierto? Yo lo veía así, estoy franquiciando, pero mi negocio era ropa, era fabricar mercancía, era vender al por mayor. Descuidaba eso por irme para la minorista a comprar el bendito carrito de perros. Entonces quiero diversificar. Algún trabajador llegaba y decía, no, es que yo vengo de, de, de tal parte y en ese lugar yo tenía una panadería. Ah, ¿sabes hacer panes? ¿Y cómo funciona eso? No, no, así, así, así. Montemos una panadería. Hermano, ¿usted qué hacía aquí trabajando para mí? Venga, yo le monto una panadería y vaya y vamos como socios. Yo le pongo todo y usted hace las benditas panaderías, los benditos panes. Entonces terminaba montando la panadería y el muchacho por allá, pero se me olvidaba un montón de cosas. O sea, cada negocio tiene su ciencia, hay que Claro. dedicarle tiempo, hay que ser estructurado, hay que ser organizado, hay que tener proyecciones, que hoy en día ya uno dice, bueno, todas estas cosas debía de haberlas visto antes, pero creo que no me arrepiento de nada. Claro. Mm, Hice cualquier cantidad de cosas, monté cualquier cantidad de negocios, creo que ya has escuchado muchos de ellos. Tuve pollos de engorde, gallinas ponedoras, he tenido, no sé, Y he todo tenido de eso todo. teniendo ya la fábrica, ya produciendo la Sí, sí, fábrica. sí, con la misma fábrica. Que yo creo que si me hubiera enfocado en la En la fábrica y no fábrica. hubiera mirado a ningún pollo, ni a ninguna panadería, a ninguna parte, Sí, creo que la historia sería diferente. sí. Sería Es muy, que muy diferente, porque he sido algo, muy, muy metelón. algo que tienen los empresarios más grandes, como por ejemplo Jeff Bezos, el de Amazon, que primero hicieron crecer su empresa, le llevaron a hacer una cosa enorme y ya luego, sí, me dedico a crear cohetes o me dedico a crear servidores, e igual La Elon empresa ya sigue. Musk, igual ¿cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates. Bill. Sí, o sea, todos se enfocan que no miran para ningún lado y otra vez le invierten. Y ese es el verdadero diversificar. Primero hacen crecer una cosa enorme y ahí sí, hey, venga, esto le voy sacando y lo voy metiendo en otro lado. Sí, yo creo que ese fue uno de mis errores y de mis aciertos, porque hoy en día tengo la oportunidad de sentarme a hablar con personas y como De que si cualquier me hablan tema. de panes, Sí, puedo hablar de panes. Si me hablan de puede ser, carne, sí. trabaja en carnicería. Si me hablan de Ah, zapatos, yo fui guarnecedor. Si me hablan de ya. Bonais, vendí en los semáforos. Ah, Entonces como que bueno, hablemos de lo que quiera, que creo que de todo tengo una pizquita. No seré claro, profesional en el tema así como para grandes rasgos, pero claro. creo que eso también me ha ayudado mucho y no me arrepiento de eso. Pero hablando de eso, eh, cualquier persona creería que tienes un magíster en creación de empresas, en administración. Cuando iba una vez un señor Ronald, me hacía los trabajos de carpintería en la empresa. Mm, Entonces él comenzó a ir y comenzó a hacerme una estantería, luego la otra, luego estructuras, una cosa bueno, comenzamos a tener mucha relación. Y recuerdo que a los meses o no sé cuánto tiempo de conocerme me dice, Daniel, yo le hago una pregunta. Y esto, pues viene de herencia de los papás y lo heredó del papá, de la mamá, y usted en qué universidad estudió administración, no sé qué. Y le digo yo, hermano, ninguna de las anteriores, ni es herencia de mi papá, ni es herencia de mi mamá, ni tengo universidad. No he terminado el bachillerato, en ese momento no había terminado el mm, bachillerato, terminé mi bachillerato hace como unos 2 3 años, obligado por mi sí. esposa. Mm, eh, pero, pero no, era muy curioso que me encontraba con personas que decían, no, pues es que imagino, para tener esta empresa, pues tuviste que haber estudiado mínimo, lo que conocían en ese entonces era administración de empresas. claro. Mínimo eso, mínimo eso. Pero no había terminado el bachillerato. Y mi familia no es de recursos altos, entonces ni siquiera clase media, Mm, entonces no, tampoco era ninguna herencia. Pero ahí era difícil de creer. Ahí viene una anécdota también muy chévere que cuando me metí al centro de Medellín, pues yo tenía una mente muy grande y una visión muy grande, pero mi cuerpo y mi manera de vestirme y mis facciones mostraban todo lo contrario. pero Era el, era el típico el valija, típico con, NEA. con la cresta, era una nea, hablaba como nea.
y era la cresta pintado de mono, rapado por acá, la cola, piercings, Ish. aretas, o sea, era un valija. Ah, Imagínese esa persona, consumía, yo consumí también desde muy joven, desde muy niño, gracias a Dios ya dejé todo eso. Pero entonces imagínese esa persona con una maleta o con una bolsa o con un bolsito yendo a ofrecer mercancía. mm. Un cliente, No decían que si un eso cliente, era robado. un cliente me decía, yo no le compro, yo no le compro. Y me decían que era muy buen cliente. Yo le dije, pero sé por qué no me compra. Ok. Llevo buenos precios, soy competitivo, le puedo sacar lo que quiera, porque yo le fabricaba cualquier cosa, porque pues bueno, mi mamá me hacía los moldes, entonces, o yo ya después comencé a comprar los moldes y yo podía fabricar lo que sea, yo sabía coser. Claro. Pero entonces dicen, ¿qué va a saber coser este Nea? O sea, este marihuanero. Me decía el señor, es que usted es un marihuanero y ¿de dónde se está robando eso? Lo voy a pillar y lo voy a demandar y lo va a echar a la policía, no sé qué. Yo, pero si vengo es a A venderle. vender, No, 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 claro. usted se lo roba. Y yo insistía, o sea, ni siquiera es como que, ay, me está diciendo ladrón, yo me voy. No, me está diciendo ladrón, yo vuelvo estos días y le ofrezco. Y volví y le Claro. ofrecía. Sacaba una referencia nueva y volví y le ofrecía. El señor enojado conmigo y no me quería comprar. Terminó siendo uno de mis mejores clientes, ya siendo una distribuidora, ya cuando vendía algo un poquito más serio. Pero en esos inicios era muy charro porque pues él creía que yo me la robaba. Entonces Pero, me decía, bueno, no, yo le dije, venga, pero ¿usted cree que yo me lo robo? ¿Qué vende usted que yo pueda conseguirle? Y yo se los fabrico. ¿Cómo es que fabrico? Sí, es que mi mamá tiene máquinas, yo coso en ellas, hago esto, lo otro. Y no creía, entonces me pasó una referencia, no me acuerdo si era como un topcito, una ok, licra, no sé. El hecho es que yo me fui, saqué el molde, eso sí, como era tan intenso, a mí me daban algo hoy al día. y mañana ya lo tenía, porque para mí eso era plata. Entonces yo decía, pues si Claro. lo hago más rápido, más plata tengo. Entonces yo ni dormía por ir a trabajar y hacerle. Ok. Y volvía con la referencia en las muestras. Aquí está lo que me pidió. Si usted de dónde se roba lo que uno necesita. Que no me la robo, que yo la hago. ¿Cómo que la hace? ¿Usted qué va a saber coser? Póngame una máquina, pues aquí se la coso, en serio que se la coso. No la creían. Comenzó a comprarme y ya después, O ya sea que después se vio el cambio físico que tuviste también, ese sí, cliente. sí, 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 Sí. claro, claro, él lo vio. Y así mismo, Ah, por ejemplo, donde compraba las telas, yo iba y compraba y me miraban como con recelo. ok. Terminé con mis 14, 15 añitos, gente en el centro, fiándome tela y fiándome incluso máquinas de coser. Sí. Siendo un Siendo un peladito. niño, siendo un niño, siendo un Jue niño. madre. O sea, que uno diría, pues eso a quién, Claro. ¿cierto? Pero hoy en día sí. Don Alfonso López creo que es el apellido. Rental Máquinas en el centro de Ok. Medellín. Todavía está el negocio por si alguien lo quiere revisar. Ese señor me fiaba máquinas siendo un niño, siendo un adolescente, por la confianza que comencé a generar con él. Ese señor ya le vende máquinas a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a mi hermana. Ok. Me ha vendido muchísimas máquinas a mí y ha Mm. sido una bendición muy, muy grande conocerle también. Ah, qué bonito. Esta está buena. Quien no sabe, mi socio es mero parlero, para hablar, para vender también muy bueno. ¿Qué fue lo que tuvo Parlero. que pasar? Sí, parla. En la costa decimos meter parla. ¿Qué tuvo que pasar para Aquí que los te... paisas dicen culebrero. Sí, culebrero. A ver, ¿qué tuvo que pasar o qué puerta se te cerró para que te volvieras tan bueno vendiendo? Yo creo que no se cerró ninguna puerta y viene otra vez de lo de mi papá. Yo veía a mi papá hablar y mi papá la que no conocía se la inventaba, la que no existía la creaba. Yo decía, ¿cómo hizo para convencer a ese señor? ¿Cómo hizo para esto? Entonces yo iba y yo era feliz viéndolo, cómo hablaba, cómo negociaba, cómo decía, eh, a veces hasta mentiritas, pero él necesitaba ganarse el negocio y se lo ganaba. Yo decía, impresionante, o sea, qué talento, Mi yo quiero ídolo. así, no, 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 mi ídolo. Entonces creo que todo eso Ajá, se va impregnando, o sea, se va impregnando. Si usted comienza a relacionarse con amigos que se comportan de cierta manera, que claro. tienen cierta cultura o cierto comportamiento, valga la redundancia, terminas pareciéndote, sí o sí terminas pareciendo. Entonces, hoy en día creo que es eso, es como la acumulación de haber crecido con un papá como él eh, y haber aprendido tantísimo, o sea, ver que se metiera en tanto negocio, en tanta cosa y que todo lo sacaba adelante. Y yo decía, "Hijo de y era demasiado de buenas para los negocios, o es demasiado de buena. Le falta aprender un poquito en la administración, pero para los negocios está solo. Entonces yo creo que eso hizo que yo fuera como tan Ok. hablador o que tuviera esa vena de vender, de no darme pena nada,
de como le decía hace un rato, irme para un semáforo y vender agua, y ni siquiera por necesidad. Cuando vendía en los semáforos no era por necesidad, era porque mi papá montó un emprendimiento como lo que existe esto de Vive 100, que hay una bodega enorme, alguien Ajá. que compra camionados de Vive 100 y luego un montón de gente que distribuye. Y normalmente son personas de muy bajos recursos. Entonces mi papá comenzaba a comprar por cantidad los juguitos, los bonais, el tampico, todas estas cosas. Y luego le daba a mucha gente del barrio que no tenían como un empleo formal Ok. para que fueran a los semáforos a vender. Mi familia viene de recursos bajos, entonces mi primo, eh, la mamá lo había abandonado y todo lo demás, vivía con mi abuela, entonces pues, necesitaba levantar recursos siendo un niño. Bueno, él iba y trabajaba con mi papá, entonces vendiendo o repartiendo estos juguitos en los semáforos. Entonces yo me iba a ayudarle a vender porque me encantaba, o sea, como que yo entrego algo y me entregan plata. Y era un Mm, niño, no tenía hijo, no tenía ok. nada. Y lo que me ganaba, como yo sabía que mi primo tenía más necesidad que yo, entonces yo le daba una parte a mi primo para que llevara más plata para donde mi abuela y todo lo demás y me quedaba con lo otro. Me encantaban los diciembres en los semáforos porque nos regalaban muchas cositas. Sí. Entonces paraban camionetas, paraban carros y vendiendo los Ah, dulces. A veces no era pendiente de vender los benditos una bonais de o bolsitas de esas. No era bonais, eran bolsas de juguitos. Tampico. Era como tampicos, cosas Ajá. así. Eran unos juguitos que Ajá. envasaban ahí. Me encantaban los diciembres porque, claro, Mi paraban mamá los le, carros mi mamá y le nos decía daban eso. eso agua sucia. Bueno, esas aguas sucias vendíamos nosotros. Entonces yo creo que de ahí Mm, también viene eso, bueno, de estar hablando con las claro. personas, de estar como ofreciendo cosas y ver ese intercambio, ¿cierto? Uno dice, la pena no factura. Y cuando usted Mm, comienza a botar la pena y a ver que al botarla eso te genera recursos, usted dice, no, yo con pena me tiro. claro. Porque pues lo que Antes sueño hago es más. esto y hago más. Mm, sí, sí. No, De ahí excelente. viene el ser tan culebrero. Alguien dice que a quién fue que le escuché, es que este sirve hasta para remedio. Y Ah, viene de ahí, viene de excelente. ahí. Ya Excelente. no enredo a la gente, ya no. Ya Sí. soy más decente para. No, Ya soy más. no, pero igual le vendes la idea así, o sea, cualquier negocio se lo terminas vendiendo a la gente. Me Sí. llega con cualquier negocio, yo, No me voy a meter y luego ya sos socio. no, casi siempre digo sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. No, pero hay cosas en las que me ha dicho no. Es cierto. Incluso hay cosas en las que me dicen, hey, pilas, no vamos a terminar asociándonos en esto, no vamos a terminar haciendo tal cosa. Y yo, no, Ah, sí, bueno, es bueno, cierto. bueno, bueno. Entonces me ha frenado mucho. De hecho, valoro mucho de mi socio eso, que me frena. Es como ese polo a tierra. Yo voy como un cohete queriéndome comer el mundo y le digo, Ernesto, pero espere. No, no, y si no fuese por ti, o sea, no hubiésemos llegado tan rápido a la empresa que tenemos ahorita, Tan rápido a y tan lejos, ¿no? tan lejos. Sí, 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 sí. sí. Y lo que falta con la ayuda de Dios. Y lo que falta. Sí, es cierto. Sí, es cierto. A ver, ¿qué otra preguntita hay por acá? Veces en. Ajá. ¿Qué, qué? Es que, ay, veces en. Ah. Uy, esta está buena, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer negocio donde sentiste que ya no solo estaba sobreviviendo? O sea, que ya no solo Cuando, era para el día, para el diario. cuando monté la fábrica en el centro. Yo monto la fábrica, eh, yo me quebré en una de esas quiebras cuando estaba solito. Yo crecí, me fue muy bien todo y luego me quebré, quedé en la inmunda. Y un señor del centro que conoció a mi papá, un distribuidor, todo, Distrimelado se llama el negocio del señor. Él, yo estaba muy estresado en ese momento en Río Negro. Yo dije, madre, estoy quebrado, me toca irme, no sé por dónde empezar. Y recuerdo que el señor me dice, Daniel, es que usted es muy berraquito, o sea, tiene esa vena emprendedora y, hermano, montemos un negocio juntos, yo le doy todo. Entonces yo no quería socios, me había ido muy mal con socios y yo decía, no, es que la sociedad es lo peor del mundo, no, es una sociedad. Y por decirle que no a todo, fui muy exigente. Entonces yo le dije, no, Diego, porque, bueno, para montarlo yo necesitaría tanta plata para telas. Ah, sí, yo se la doy. "Ah, no, pero igual necesitaría tanta plata para estar pagándole a la gente, a los trabajadores. Sí, sí, cuente con ella. Pues madre, ¿cómo me salgo? No, pero entonces igual, es que se necesita los talleres y a esa gente que paga le he contado también. Sí, sí, de una.
no, pero necesitaría alquilar una casa, porque pues, o sea, no me voy a poner a meter esto aquí. No, la alquilamos, Dani. A Tom me dijo que sí. ¿Cuánta Yo, plata en estábamos total era hablando? alrededor de unos 100 millones de pesos. Ok. Estamos hablando de 100 millones de pesos en Que el hombre no iba a hace hacer... como unos 8 años. Ok. Hace como unos 8 años. Que el hombre no iba a hacer nada, solo te la iba a dar para que Sí, sí, tú me la iba a ir trabajaras. dando, me la iba a ir dando, me la iba a ir Ok. dando y yo dije, ¿en serio? Eh, sí voy a bajar a Medellín y lo van a parar las cañas a ver pues que sí, es que es verdad. Ah, Porque yo ya estaba desesperado, yo dije, no, me voy para claro. Medellín, en Medellín vuelvo y comienzo a trabajar. Entonces me vine y, y sí, efectivamente el señor, a ver, se me trocaron ahí los cables, no sé si me vine ahí mismo o me vine después, el hecho es que comencé el negocio Claro. con él y no, yo me vine para Medellín quebrado, sí, sí, ya me acuerdo, me vine para Medellín quebrado y viviendo ya en Medellín yo comencé a emprender. Entonces otra vez, la manera de emprender fue, a ver, estoy quebrado, no tengo plata, pero sé trabajar. Entonces yo no me voy a meter a una fábrica, no me voy a ir a trabajarle a nadie. Sin embargo, dejé creo que 2 maquinitas y comencé con esas 2 maquinitas a recibir lote, pero entregaba muy rápido. Entonces dejé el carro sí no lo vendí en esa última quiebra, y con el carro me iba a recorrer todos los talleres que conocía, que me habían fabricado a mí. Entonces yo me iba para el centro, conseguía un lote y luego me lo pagaban, ponle a 2.500, entonces yo lo pagaba a 2.200, 2.100 y me dejaba un poquitico para yo hacer en la casa. Entonces claramente recibía lotes muy grandes y los entregaba muy rápido. La gente en el centro, quien me daba trabajo, pensaba que yo tenía una mega fábrica de confecciones. Ok. Tenía 2 máquinas. Pero y tenías también... Pero en el carro repartía Claro, lotes repartir. por todos los barrios de la gente que me había trabajado a mí. Ajá. Entonces me ganaba esa plática extra simplemente por recoger y entregar, ¿cierto? Y en ese momento fue donde ese señor me dice, le doy tanto. Entonces yo dije, no, pero necesitaría una estructura así, 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 así. Y todo me dijo que sí. Entonces dejé de hacer eso y monté la fábrica. Entonces Ok. comenzamos en una casita, la alquilamos y luego ya nos fuimos para el centro, una bodeguita, me dio mucho miedo. Comenzamos en Zamora, luego eso ahí paró un tiempo, luego nos fuimos Que cuando te para Bello. conocí, Cuando me creo que conoció, me estabas en... conocí en Bello, estaba en en Bello. esa casita en Bello, y ahí Ujú. comenzamos a trabajar, y luego con mucho miedo me fui para el centro, una bodeguita pequeñita, en un 12º piso ya ahí en todo el éxito de San Antonio, y ahí comenzó. Entonces, Ok. cuando eso comenzó a crecer, yo ya veía eso como empresa y como me sentía con ese respaldo, no, necesito tal cosa para una oficina, entonces me iba para La Paz, un lugar donde se consiguen cosas de remate, cosas muy baratas. Y entonces compraba tablas, hacía cosas, entonces me armaba mi oficina, entonces ya me armé mi oficina, ya comencé a sentirme más grande, ya comencé a sentir que sí estaba construyendo algo. Y ahí comencé a sentir que no solo trabajaba por comer, porque me sobraba ya la plata. O sea, ya Ok. comencé a crecer. El señor ya tenía una empresa, ya tenía su negocio y entonces habían muchas cosas que yo no entendía y él me hablaba de PIG, él me hablaba de estados de resultados y yo decía, bueno, sí, eso es tema contable, pero ¿qué carajos es PIG? Entonces me decía, no, es que es un estado que le entregan a uno de pérdidas y ganancias. Yo, eso está interesante. Montamos el negocio, pero entonces, vení, este señor nos va a llevar esto y nos va a cobrar tanto por entregarnos ese estado de resultados y ese PIG. Ok. Entonces comenzaban a entregárnosla y entonces ya comencé a ver, a leer estado de resultados. Y, ay, mira, es que así se ven los estados de resultados de una empresa, se ve chévere. Entonces ya comenzaba a ver, listo, vale 100 millones hoy, porque tiene esto en activos, tiene esto en pasivos, tiene esto en cuentas por cobrar, en fin. Y el patrimonio es tanto. Okay, y al mes siguiente el patrimonio subió 4 millones, al mes siguiente subió 10, subió 12, y comenzaba eso a verse, y yo decía, qué bacano uno tener como el control de esto. Entonces ya ahí Ujú. no trabajaba por necesidad, ya tenía mi sueldo y con mi sueldo vivía, y el capital mío estaba creciendo en la empresa. Esos 100 millones que me dio ese señor, esa empresa llegó a valer casi, creo que los 400 millones de pesos en un año. Ok. Entonces ya se había capitalizado, ya estaba todo, y de repente llegó una crisis y todo eso fue al piso. Comenzó de por abajo, de por abajo, de por abajo. Pero la pregunta era en qué momento, ahí, Claro. en ese momento, cuando construí esa empresa y la llevé a ese punto, eh, lo más que pude ganarme en ese momento en un mes, o que pude ver el crecimiento de la empresa, fue como 40 millones de pesos de utilidad En un mes. en un mes. Y eso a mí Ok. me Loquísimo. parecía increíble, me Claro. parecía lo máximo. Yo decía, no, eso es una cosa de locos, eso no se puede Ujú. hacer con 2 manos. Claro. Y teniendo en cuenta que era una empresa tradicional y donde los Tradicional. márgenes eran muy, muy bajitos. Muy reducidos. Un error por lo más mínimo que fuera,
terminaba costando toda la utilidad del mes. Mm. Recuerdo que una vez facturamos como 170 millones, 180 millones de facturación en el mes y ganamos 11.270 pesos. 11.270, Ay, jue madre. 11.270, algo así. Es- 11.720, no recuerdo. Pero, o sea, no pasaba de 11.000, de 12.000, era menos, once mm, mil y algo. Para una facturación como de casi 200 millones, yo decía, no, esto es muy, No hice muy nada. jodido. No, no, literal, me No. tocaba sentarme a llorar. Y Ah, tocó pagarle extras a los colaboradores, tocó pagar muchísimo en confección, la estructura, ese mes, la gente corriendo, todo el agite. Para luego ver eso, me pareció muy triste. ¿Y qué fue lo que pasó esa vez? Lo que le decía, cualquier error ¿De corte de o corte algo? o de lo que sea, Ah, se tiraba la utilidad. Algo ok. muy sencillo, la tela rinde 2.4, 2.5 y llegó un lote de tela que rendía 2 y nadie se dio cuenta de eso. Se cortó, se fabricó todo, el precio es el mismo, pero si rinde menos, te vale más. Claro. Entonces no es lo mismo que tengas una tela que te cueste 20.000 el kilo y rinde 4 metros, te sale el metro a 5.000, a que compres una tela en los mismos 20.000, pero te rinde 2. Pues entonces el metro te sale 10.000, lo Claro, que significa que los costos se te van a la nube. claro. En temas de presupuesto, pues perdiste. Ya no te da el margen de contribución que necesitabas. ¿De qué era la empresa? Una empresa textil que Mm, todavía existe, ¿no? ok. Ya yo partí con el hombre, me quedé con la empresa yo solo, en medio de una crisis bastante fuerte, muy, muy fuerte. Esa fue la última quiebra. Y he tenido 6 quiebras en total. Mm, Y ya de ahí la empresa está un poquito más estable. Hoy en día vendí la empresa, vendí la mitad de la empresa. Todavía estoy ahí como socio, pues participando en ella, pero ya desde una visión diferente. Ya la veo más ok. como una forma más empresarial, donde yo puedo ver desde afuera. De Y no cierta metido en la manera, operación. no estoy metido en la Claro. operación, pero sí puedo como dirigir o todo lo que ya conozco y he aprendido de todo este tema administrativo o Claro, gerencial, lo puedo ir aplicando poco a poco a esa empresa. claro. Una de las cosas porque la empresa, cualquier error era fatal, era que era ropa de esta de los De remates, remate. de esa ropa que ven a todo a 5.000. Sí, todo 5, todo 7, todo 10. Yo Exacto. era uno de los fabricantes de ese tipo de ropa. Entonces, por Imagínense, eso los márgenes. l- Pijamas de dama a 3.250 pesos las vendía yo. imagínense, qué El loco. distribuidor la vendía como a 4.000. 4.000. Y el rematero la vendía a 5.000. Mm. Entonces eran ropas, o sea, muy, muy económicas. Y por cada prenda te quedaba como cuánto. No, pues dependiendo de la prenda, pero eran 200 pesos, 500 Imagínate. pesos. Pero sabes algo que valoro mucho y aprendí de eso y es de las cosas que más le he sacado jugo en el modelo de negocio que estoy actualmente y es de aprender a reducir los costos al máximo, Ok. porque te obliga. Cada 10 pesos, 20 pesos hacían la diferencia enormemente. Mm. Entonces, eso me ha llevado a tener muchos contactos en el bajo mundo, a muchos contactos que si, no sé, Mm. necesitas fabricar X cosa, una caja, una etiqueta, lo que sea, lo que Bolsa. normalmente la gente conoce y cuesta 2.000, 3.000, pues yo tengo contactos donde vale 1.000, Mm. ¿cierto? Porque los conocí gracias a ese mundo o a ese modelo de negocio. Luego llega, no, la conseguí en 500. Sí, sí, sí. No más esta semana pasó Sí, un sí, sí. sticker, me lo cotizaron a 300 y terminé consiguiéndola en 100. Y Claro, sé que podía rebajarlo más, pero ya uno dice, bueno, optimizo tiempo y claro, mientras me pongo a buscar más, eso me ahorro, no sé, 100, 200.000 pesos. No, mi tiempo vale más hoy en día, claro. entonces prefiero avanzar. Pero sí, de eso le hemos sacado muchísimo jugo, a optimizar esos recursos, cómo Mm. organizar, cómo aprovechar al máximo lo que tenemos. Entonces eso ha sido muy enriquecedor. Excelente. Uy, esto está muy buena. Bueno, todas están buenas. Todas están muy buenas. Sí, sí. ¿Qué error financiero cometiste a tus inicios que hoy consideras tu mejor inversión en aprendizaje? Gastámela toda. Ah. Yo me la gastaba toda. Y ese es el día a Porque día de mucha gente. Bueno, de la mayoría, del sí, noventa por ciento de la era gente. volador hecho, volador quemado. Entonces yo me ganaba hoy 100.000, 200.000, listo, no tenía problema en gastármelos de una, porque ay no, resultó el asado con la familia, resultó que llegó unos amigos y entonces vamos a salir a comer, y yo no puedo salir a comer, pero tengo ahí 200.000 que acabé de hacer, no, pues, salgamos porque tengo plata. Es un error financiero gravísimo, o sea, si usted tiene una cosa de su sueldo y otra muy diferente,
es lo que la empresa genera. Entonces yo no puedo ir a decir, en la empresa me gané 1 millón, entonces no, yo tengo 1 millón para gastarme, no. Porque si esa empresa el mes siguiente pierde 1 millón y usted ya no lo tiene, Sí, comenzó a qué bueno. descapitalizarla. Y lo que haces es debilitar la parte financiera de la empresa, lo que llamamos la liquidez. Y si te quedas sin liquidez, pues te quedaste sin negocio. No hay negocio sin liquidez. Entonces ese fue un error financiero que cometí muchísimas veces. Todo lo que tenía me lo ganaba, me lo Te lo gastaba. gastaba, todo lo que cogía me lo gastaba Y otro pensamiento es y que, no. mañana consigo más. Exacto, mañana se consigue más. Error financiero gravísimo. Mm, Entonces, otro error financiero, mm, le escuché a Álvaro Luque decir una vez en el juego del dinero, un curso buenísimo, él decía, las empresas son monstruos tragabilletes. Entonces, todo lo que le quieras meter, eso se lo va a tragar. sí. Piensa en los millones que le quieran caber a una Siempre va a calculadora, haber algo todo se lo va en a que, tragar, en que que es meterlo, un sí. monstruo Sí, tragabilletes. sí. Hay que Entonces, gastarlo. eso para mí también en su momento fue un error y creo que un error financiero porque yo todo lo que cogía, listo, ya no me lo gasto en mí, ya no salgo, ya no como, listo, está bien, pero entonces sí se lo meto a la empresa porque si la empresa con 50 millones generó tanto, entonces ya con 100 genera el doble, con 200 genera 4 veces más y así. Entonces le meto para construir una mega fábrica y obviamente ya la visión era, si construyo una mega fábrica que tenga de capital 1.000, 2.000 millones, pues me va a dar 100 millones al mes tranquilo, relajado. Mm, Entonces me aguanto un poquito y crezco esto. El problema es que en ese crecimiento también se puede estallar. Me pasó, la empresa valía 400 y punta de millones y se fue al piso. Entonces ahí es donde yo dije, no, no le puedo meter toda la empresa, no le puedo meter toda la empresa. En mi última quiebra aprendí eso. Y creo que ha sido de los aprendizajes más grandes porque yo tenía mucho miedo de vivir como quería vivir o como soñaba vivir por el temor a volverme a quebrar. Y de eso que aprendí, yo dije, no, voy a ir viviendo y pues si me quiebro no pasa nada, pero vuelvo y me levanto, pero no me voy a retener para vivir como quiero vivir. Entonces ahí claro. fue donde, aconsejado por usted, me cambié de casa a una casa de estas que Claro. es muy linda, muy cómoda. Aconsejado por usted, me compré mi camioneta de los sueños. Aconsejado por usted, comienzo a viajar, comienzo a hacer. Entonces, sí, ya ahí Mm, comencé a viajar un poco más, a salir del país, conocer otros países que quería por negocio y a su vez, pues, claro, de cultura y comencé a darme una vida diferente, claro. Y una ojo, mejor calidad de y vida no para era mi esposa y mis hijos. no era gastarse todo, era simplemente comenzar a disfrutar de Exacto. cositas. Sí, Eh, así es. No, no igual la gastarme todo. empresa sigue creciendo, la empresa sigue facturando, la empresa sigue expandiéndose a otros países, pero en otro momento no nos hubiésemos comprado nada. Así es. Sin embargo, no es de ser de pronto tampoco desordenados en eso, sino ir capitalizando Sí, o materializando, más bien, materializando y sí. capitalizando en cosas que tengan que ver con su modelo de negocio, Mm, o quizás negocios que sean más estables, pero que no te afecten la liquidez, mm, como lo que hemos venido haciendo, ¿no? claro, Invirtiendo en otro tipo de cosas que nos pueda generar ese recurso pasivo, o ese claro. ingreso pasivo que menciona Robert Kiyosaki en sus libros. Mm. Ese fue el primer libro financiero que te leíste. Creo que sí, Padre Rico, Padre Pobre. Yo creo que es el primero de muchos. Sí, Muchas personas creo que cuando entran en finanzas mm, es lo primero que hacen. sí, Cuando yo empecé me leí primero ese libro y de ahí me compré una saga de ese man. Entonces me compré incluso el juego que tiene de Cash Flow. Me llegó en inglés, qué problema tan berraco, pero aprendí a jugarlo. Traduzca ahí claro. un juego que es espectacular, hermano, una elegancia de juego. Em, Ahí me compré también El Cuadrante, Cuadrante del eh, dinero. Cuadrante del Dinero. Me compré varios libros de él, muy, muy buenos. Ya comencé a ver un poquitico más los números, comencé a entenderlos mejor y me encanta toda esa parte de financiera. Ah, ok, excelente, excelente. A ver, a ver, muy buena también, no es que un fenómeno. A ver, ¿por qué crees que en el mundo de los negocios es mejor ir acompañado que solo? Eh, Porque solo puedes llegar rápido, acompañado puedes llegar muy lejos. Eso ok, definitivamente es una verdad. Nosotros solos podemos, sí, puedes salir corriendo y vas a llegar así súper rápido pronto. Pero si vas acompañado llegas muy, muy lejos. Porque es que en el modelo de negocio que usted se quiera meter hay altibajos. Y cuando tienes esos estados de ánimo que son tan difíciles a veces, como emprendedores o como empresarios vivimos momentos o etapas donde uno dice no sé qué hacer. sí, Pero incluso tenemos un socio que hablando con él me dijo, eh,
Bueno, él dice Mae. El Mae. Yo estaba en el piso como si me hubiesen noqueado. No sabía qué hacer. Tenía nada. Es de Costa Rica, el pura vida. Y pues llegamos nosotros y dice que está feliz. Está feliz. Y nosotros felices con él. Y nosotros felices con él. Entonces sí, definitivamente acompañados llegamos muy lejos, porque es eso, o sea, en momentos complejos uno no sabe qué hacer. Sí. Y nos hemos visto, o sea, hay momentos donde yo estoy tan aburrido, tan estresado, que venimos, nos sentamos acá en estas mismas sillas y se nos dan las 2 3 4 5 de la mañana, quizás usted escuchándome y yo quejándome o quizás preocupado por algo, y el simple hecho de recibir de parte suya como socio como que, hermano, todo bien, relájese, eso levantamos las ventas, no, eso hacemos esta cosa, me deja ir a dormir más tranquilo y las cosas se dan, o sea, no pasa nada. Y muchas veces no es ni siquiera algo grave, sino como esa necesidad de tener a alguien que uno pueda desestresarse. Y Claro. lo mismo, cuando usted está muy estresado, aburrido, poder escuchar algo que lo Mm, motiva, dice, no, sí, sí podemos. Entonces por eso es creo que lo más importante, es mejor dos que uno, como dice el Señor, ¿no? como dice la Bill. Sí. Así es, Mm, definitivamente. Si usted está cansado, pues el otro te da la mano y te permite levantarte y seguir avanzar. es cierto. Es cierto. Incluso hay un tabú con eso. Creo que de pronto ese pensar que de pronto que si uno es solo se la lleva toda. A de pronto querer compartirla. Pero a ver, Yo creo que hay que democratizar el dinero definitivamente. Si usted sí. quiere llevársela toda, se va a llevar toda, incluyendo la soledad. Y no hay cosa más triste y más aburrida, yo creo, que estar tapado en plata y estar solo, no tener Sí. amigos. Yo personalmente cometí un error durante mucho tiempo, y era que yo me acercaba a alguien Por interés. simplemente pensando en qué puedo recibir de esa persona. No es que yo me le acerco, pero es porque "No, es que ese man es muy teso, ¿no? Entonces yo puedo averiguar qué información le saco para poder ir, montar el negocio yo y hacer esto y también ganármela y no sé qué. Y cometía mucho ese error y cuando me doy cuenta no tenía amigos. Tenía personas o había traído personas a Claro. mi vida que pensaban exactamente igual. Ellos también estaban pensando, no, pues que este man todo lo que ha hecho, todo lo que, alguna información le puedo sacar. Y creo que ahí es donde se comete ese error, no buscar Mm, las personas por lo que son. sí. O sea, no por lo que me pueden dar. También hay alguien por ahí que vemos como el señor Miyagi de la parte inmobiliaria que dijo un dicho que no se nos sale tampoco de la mente y es mejor ser cola de león que Ah, ya, cabeza de ya, creí que ratón. hablabas de Jürgen. No, sí. Eh, Don, don Jairo. Don sí, Jairo. ese man, Tremendo, sí, sí. sí, Como usted sí. lo dice, para nosotros es como ese Miyagi. Yo creo que ni él sabe ni se imagina lo mucho que lo admiramos. Sí, sí, yo creo que no lo tiene ni idea, pero No, nosotros no. quedamos en boda cada vez que ese man habla. Es impresionante, es Sí, impresionante. Y sí, esa frase nos la dijo en uno de los negocios que gloria a Dios estamos con él. con él. O sea, es Sí, socio sí. de nosotros en uno de los negocios y de manera directa, porque es un edificio que se hizo, el edificio de Philipín. Y este hombre nos decía el día que estamos ya reunidos, no, es que, ¿por qué se metió en esto? No, porque es que es mejor ser cola de león que Qué cabeza de cabeza de ratón. ratón. O sea, para mí Sí, eso, bueno, para nosotros fue como sí. Y de un pronto, boom, nos explotó la cabeza. sí, solito fuésemos unos ratoncitos construyendo que sí, una casita por ahí, Claro. de pronto dos pisitos, pero que con un león podemos hacer un edificio. Y no solo un edificio, se puede ir una cadena hotelera la Claro, berraca a nivel mundial. Y que uno diría, listo, yo con esta plata, ¿qué puedo lograr? Literal, comprar una ujú, casa, levantaré 2, 3 pisos claro, y ya está, no pasa de ahí. Y soy el ratón completo, porque todo el edificio es mío, claro. un ejemplo. Pero preferimos ser cola de ese león tan impresionante que se está construyendo como es Philipín. Sí, Bueno, que ya se construyó, ya lo que falta es como amoblarlo y todo lo demás. es cierto. Excelente, excelente. Bueno, ¿qué es lo que más valoras en una persona para que la consideres socio? Le escuché a Juan David Carmona, eh, uno de los socios de Grupo EFI, una vez en una ponencia, ahí en la sede principal, él decía que lo más importante en los socios es la confianza y habilidades. Y daba otro pilar que no lo recuerdo, pero para mí esas dos son fundamentales. O sea, usted poder tener la confianza en un socio, creo que lo es todo. Mm, Porque hablabas ahorita del MAE.
El MAE en este momento, si quiere, nos deja en la calle con el negocio en Costa Rica. O sea, Sí, hablando sí. del negocio en Costa Rica, si quiere, puede quedarse con una cantidad de dinero loco. Y es tanta la confianza que le tenemos que tiene las cuentas del banco, tiene las autorizaciones para hacer lo que quiera, hablando pues del tema de dinero. Entonces creo que si no existiera esa confianza, difícilmente se hubiera podido llegar a tener Claro. esa sociedad con el MAE. Entonces para mí lo que más valoro y busco una persona a la hora de ser un socio es la confianza y las habilidades. Las habilidades, ¿por qué? Pues porque claramente yo puedo tener mucha confianza con alguien, pero si no tiene habilidades para desarrollar el negocio que se vaya a poner, Va a estar pues jalando todo el no tiempo. vamos a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Va a Mm, ser un gran amigo, va a ser un gran hermano, va a ser un gran parcero, pero no puede pasar de ahí porque si no hay habilidades no hay nada. Es muy claro. complicado, nos quedamos solamente en la confianza y bien, amigo y ya. Pero para temas de negocio creo que sí hay que tener esa diferencia. Al principio se cometía mucho ese error, Sí. yo personalmente. No, es que confío mucho, ¿con quién más lo voy a montar sino con él? Sí, pero no tiene habilidades. No, pero es que es la confianza. Aprende. Aprende y realmente no, Claro. no es así. Te faltó una muy importante. La misma visión. O al menos ir para el mismo lugar, para el mismo lado. Jalar por el mismo lado. Sí. Sí, y ¿sabes a qué me hace acordar? A la moza, a Ajá. nuestras mozas. Sí. Que Debe cuando ser. nos metimos, nosotros estábamos trabajando, juiciosos, pero cada uno tenía una moza, o sea, cada uno tenía, y eso viene también de Álvaro Luque, ¿no? Que decía, hasta que no dejé la moza no pude crecer, y nos pasó a los dos. Teníamos cada uno un negocio diferente y alternamente teníamos el nuestro, Al de el que nosotros, sí. estábamos donde estábamos los de socios. Tuvimos que tomar la decisión de mochar o dejar de una vez a esas mozas y hasta que nos dejamos de parte y parte a esas mozas y nos enfocamos con la misma visión en este negocio, no crecimos de la manera como crecimos. Sí, es cierto. Es cierto. Hubiésemos seguido igual. Igual. Mm. ¿Cómo identificas hoy en día una oportunidad de negocio y cuáles sí valen la pena y cuál es una distracción? Creo que los negocios donde se hace difícil entrar, pero que vea que tenga la oportunidad de hacerlo, para mí es una señal grandísima. Es decir, en este mundo existe un país donde nadie está operando y creo tener la oportunidad y los contactos para entrar y operar. Eso es una mina de oro. Hay que hacerlo como sea. Hay que mover cielo y tierra y meternos. Ahora, si lo miramos en el mundo del modelo de negocio tradicional, es, ok, ¿qué negocio puedo montar que sea dentro de la misma rama? Es decir, estos días escuchaba a un amigo que me mencionaba, me decía Fabián Gasca, montar negocios sombrilla. Entonces tienes una estructura sólida, firme, ese es el palo de la sombrilla, y comienza a crear diferentes brazos que estén relacionados a ese modelo de negocio. Mm, Entonces tenemos la fábrica en el centro, listo, esa fábrica que consume. Consume todo el tiempo telas, consume todo el tiempo insumos, insumos como elástico, insumos como papeles, tintas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo a quién le compro eso? Pues a una fábrica especializada en algo. Es una oportunidad muy buena es, ok, ¿qué de eso podemos montar de una manera simple, sencilla? Y pues nosotros somos los primeros clientes. No que se convierta en dentro del mismo negocio, sino que sea un negocio externo, que esta empresa es un cliente, es el cliente número uno, por decirlo así. Entonces comenzamos a mirar, ¿cuánto consumimos de elástico? Nos consumimos tantas toneladas a los, no sé, en tantos meses. Ok, ¿y qué tal si montamos una tejedora de elástico? ¿Cuánto se ujú. necesita y cuánto genera? Porque al fin y al cabo no tengo que montar algo para buscarle clientes. Tengo que montar algo porque ya hay un cliente. Y así como está este cliente, aparte de nosotros, ¿cuántos más hay? Ah, aparte de nosotros nos puede comprar este y este. ¿Todos nos comprarían? Sí, todos nos comprarían. Perfecto, entonces ya tenemos los clientes. Cuando montas un negocio y no tienes que pensar en a quién le voy a vender, sino que antes necesito que el negocio ya está o ya esté para poder facturar, creo que es una muy buena oportunidad. Así los identifico hoy en día. No pienso en qué monto para ver que la gente que me compra, sino qué necesidad hay, cómo la suplo. Creo que es la manera más fácil de hacerlo. ¿Qué le falta, Esta está buena. qué le falta al empresario colombiano para pensar más en grande? Para pensar más grande, porque a veces están como muy limitados. Yo creo que viajar. Si todo empresario colombiano, dos cosas, viajar y, y, y lo que se ha escuchado tanto del networking.
O sea, viajar y haga networking, no se encierre en la fábrica, no se encierre en sus cuatro paredes, porque es que necesito hacer que esto crezca. El empresario tiene que mirarlo siempre desde afuera, porque si está metido en la operación no va a tener una visión panorámica, solamente va a estar enfocado en algo específico y difícilmente va a ver la empresa para poder hacerla crecer. Entonces, cuando viajas, te cambia toda la cosmovisión, Ok. ves oportunidades enormes, te das cuenta que hay manera de hacer dinero mucho más sencilla, te das cuenta que tiene oportunidades o un mar azul Mm, impresionante para usted devorarse y ser ese empresario siempre inquieto, que yo creo que todos los empresarios lo tenemos, pero sí es no meterse a su negocio de cabezas ahí, encerrarse, sino verlo desde afuera y ahorita pues con la inteligencia artificial y todo lo que se viene, creo que tiene que estar sí o sí desde afuera para poder claro, por, innovar y estar cambiando todo el tiempo. si no le Marcos, pasa por al frente y ni se da cuenta. Marco Lezama en una de sus charlas decía, las empresas no duran más de 3 años. Y no duran más de 3 años es porque no están innovando todo el tiempo. Mm. Lo que le pasó a BlackBerry, lo que le pasó a esta empresa de las películas, no me acuerdo cómo se Ah, llamaba. Blockbuster. Eso, lo que le pasó a esta empresa con Netflix se lo Sí, se devoró. lo devoró. Y así mismo, o sea, muchas empresas y sí, no duran más de 3 años hoy en día y es por eso, es porque no están Sí. innovando todo el tiempo. Hay que Y estar ese sí era innovando, hay un que estar monstruo renovando. gigante, Era un monstruo, era un pero no monstruo. innovó. Entonces es eso, creo que falta es eso, falta es que si se mete en este negocio sepa que no lo va a durar toda la vida. Sí. Una de las cosas que nos dice el MAE, volviendo al socio, es, Danielito, esto está tan bueno que tengo miedo, no sé cuánto va a durar. Yo le digo, MAE, aproveche el tiempo y Claro. ahorre, capitalice y esté pensando en qué hay más allá. O sea, qué va a venir en unos años, qué va a venir y ni siquiera muy lejos. Hay que pensar ahorita más corto porque la IA va demasiado rápido. En un año, ¿cómo va a estar este modelo de negocio? En año y medio, en 2 años, ¿cómo va a estar? Esto va muy, muy rápido y hay que verlo así, hay que verlo así. De hecho, las tendencias hoy en día, como hablábamos ahorita con un amigo, con Pipe Fay, que mencionábamos acerca de que se viene en unos años para el e-commerce. No van a haber tiendas, no van a haber tiendas virtuales, van a haber agentes que compren por ti. Mm. ¿Qué sucede ahí? Aquel que esté pensando que va a montar solo tiendas de e-commerce y que esto va a ir para toda la vida, seguramente se puede encontrar con algo Claro, que lo destruya en cuestión de nada, que le cierre el negocio. es cierto, Entonces siempre es hay que cierto. visionar, ir más allá, siempre ver qué se viene en unos años más adelante y no muy lejos, qué se viene en 6 meses, qué se viene en un año, qué se viene en 2 años y cómo me adelanto a eso. Mm. Si hay esta oportunidad, ¿cuánto cree que me puede durar esa oportunidad? Tengo que aprovecharlo ya y qué tanta estructura. Y eso te ayuda a pensar también que si vas a aperturar un país, ¿de qué forma lo aperturas? No, me voy a meter de cabeza si voy a invertirle cualquier cantidad de dinero. Seguro el tiempo le da para que ese A dinero recuperarlo, sí. que ese dinero que invertiste te retorne o no. Entonces, si no es así, pues no montes una estructura tan grande, ni tan robusta, ni tan pesada. En este modelo de negocio vas a ser proveedor. Ok, te vas a comenzar a poner a importar contenedores. ¿Cuánto duran los contenedores en llegar? Y cuando Cuatro llegue el meses. contenedor, ¿qué sucede? De 3 meses aproximadamente, dependiendo del país. Sí. ¿Qué sucede cuando ya llegue? Si alguien más lo importó, ¿qué? Y usted quedó con un contenedor enorme, que los precios le salieron súper baratos, pero los productos ya quizás estaban ahí en la plaza O ya pasó y la se reventaron, tendencia o porque ya sí. pasó la tendencia, ¿cierto? Sí. O se quedó retenido un problema y pues no pasó. Entonces creo que hay que ver los negocios de una manera más, o sea, sí una visión muy grande, pero creo que verlos muy cerquitas. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto invierto y cómo lo puedo recuperar rápido? Para que lo que se pierda, si se llega a Claro. perder, pues ya no sea pérdida como tal, sino que sea algo que podemos terminar rematando, pero que la utilidad y el retorno de la inversión fue súper rápido y grande. Ah, ok. Excelente. Pues la pregunta estaba más, ¿qué le dirías al Daniel que estaba asustado de 14 años, pero el Daniel de 14 años no estaba asustado? Daniel de 14 años no No, tenía tanto miedo. creo que si Creo le que tiene más dijeras miedo el de algo, ahora. creo que sí, incluso creo que si le dijeras algo lo asustas. Yo creo que sí. Sí, sí. Pero le dirías algo a ese Daniel. Gracias por no rendirse, gracias por metérsela toda, gracias por no asustarse, por haber dejado en embarazo a la novia a los 14 años, gracias por no darle miedo ir a pagar arriendo, a mercar, Claro. a servicios, gracias por pensar como un hombrecito ya sin serlo, ¿cierto? Recuerdo mucho que decía, bueno, tenía inconvenientes con la familia de la muchacha, porque dice, pero tienes que entenderla, es que es una niña de 13 años, y sí, era una niña de 13 años, yo era un niño de 14.
Y lo que les contestaba era, a ver, yo la comprendo y la puedo entender, pero si teníamos la edad para hacer lo que hicimos y el resultado fue una bebé, pues hombre, tenemos la misma edad para asumir esta responsabilidad. No, es que no se puede porque es una niña de 13 años. Ok, pues yo tengo 14 y estoy pagando arriendo y estoy mercando y estoy supliendo las necesidades que tengo que suplir por haber hecho lo que hice. Pues es que una niña de 13 años puede lavar platos, puede arreglar comida y si no sabe cocinar, pues aprende. Y si no, no se preocupe que yo le enseño, yo ya sabía. Entonces, pues no era como una justificación. Entonces, ¿qué le diría al Daniel? Gracias por pensar así, gracias por meterse, por no darle miedo de eso y bueno, por todas las experiencias que se vivieron. Te diría gracias, gracias, gracias. Lo volvería a hacer. ¿No, Quizás no de la misma no te forma, soltarías nada? pero no sé, yo creo que, a ver, lo que más me duele, me duele, es el tema de mis hijos, ¿no? Que yo pienso hoy en día, uy, madre, cuántas falencias eh, tuvieron mis hijos por falta de un papá consciente, maduro. Claro. Fueron muchísimas. Entonces, por lo menos mi niña, me duele enormemente mi hija, el niño mediano. Ya el bebé, pues bueno, yo le digo bebé, pero el de 15 años, pues bueno, ya está con mi esposa, con lo que es ahora mi esposa, siempre lo hemos tenido. Entonces no tuvo esas falencias que los otros sí. Y es como lo único que yo digo, pucha, si me devolviera o pudiera decirle, hermano, aguántese un poquito, ¿cierto? Mm, Pero creo que si no hubiese sido así, tampoco el resultado sería el mismo, no ¿no? sería el Porque mismo, sí. no sería igual. Entonces, no, yo creo que simplemente es gracias. Javi decía, cuando miras hacia atrás los puntos se unen. Entonces, si yo miro hacia atrás y veo ese Daniel que tuvo una niña a los 14 años, que a los 17, casi 18 años ya tenía los 3 hijos, y digo, sí, muy complicado, muy teso todo eso, pero esos puntos se fueron uniendo y hoy es el Daniel que vemos acá. Claro, claro. Muy teso eso. Sí. Eh, ¿qué efectos esperas generar en la gente que escuche esto? Mm, Me gustaría, me gustaría generar ese efecto hey, es que sí se puede. Cuando tuve la oportunidad de estar en la tarima de EFI, una de las cosas que yo decía es, yo creo que sí me voy a montar allá, yo creo que sí se puede. Mm, Pero una de las razones que me tenía como otra vez ese diablito ahí era, pues que la gente que se monta allá es gente que le pagan, gente que le dicen, mira, yo le voy a pagar tanto y súbase y hable bonito de EFI. Entonces, bueno, es así. Cuando tuve la oportunidad que me invitaron a estar en una tarima de EFI, no me ofrecieron nada. No es porque sean chichipatos, no. Antes agradezco eso, que no me hayan ofrecido nada. Y que me hayan dicho, hey, ve Dani, que queremos que compartas tu experiencia, que hables un poco allí y te vamos a dar un espacio en la tarima, a ver tantas personas en Guatemala. Y yo decía, impresionante, o sea, sí es verdad, sí sí, se puede. Y aunque suene como a frase cliché, ahí sí se puede. sí. Sí se puede, o sea, sí se puede, no es mentiras. Y aún habiendo logrado lo que se logró en ese país, igual sentíamos que como que si no, si hicimos algo, como que todavía estaba como Y si esa, habíamos impactado a alguien, ese sí, síndrome del impostor. el síndrome del impostor. Como que, si será, y no, o sea, sí pasó, sí lo hicimos. Y por eso es que estaban pidiendo que diera la ponencia. Sí, así es. Entonces yo creo que algo que me gustaría que sucediera con este podcast es precisamente eso, que esto pueda impactar a muchas personas y que puedan entender eh, que sí es posible. Y algo que también me gustaría que se quedaran es con 1 Corintios 10:31 que menciona que en conclusión, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Y creo que ahí radica todo. O sea, que ya sea que crees empresa, que montes un emprendimiento, que hagas un podcast, Que que todo tengas sea para hijos. la gloria de Dios. Que tengas hijos, a esa edad, muchachos, a esa edad no se tiene hijos, por Dios, pero si los llegan a tener, que sea para la gloria de Dios, por favor. Sí, sí, Entonces no. sí, definitivamente es como impactar a la sociedad en general con lo que hacemos, con todo lo que hacemos. Excelente. ¿Cuál es la pregunta que todo empresario debería hacerse antes de montar un negocio? Más sencillo, una pregunta. Una Solo una pregunta que pregunta. deberían hacerse. Sí, antes de empezar cualquier proyecto. Bueno, no tengo así como una pregunta puntual, pero yo me haría una pregunta clara y es ¿qué tanto tiempo me va a demandar eso? Ok. Entonces, este negocio que pienso montar o este emprendimiento, ¿cuánto tiempo me va a quitar? Y si justifica que haga ese cambio,
porque dependiendo en la etapa en la que estés, vas a tener que hacer un sacrificio y alguno es un poco más costoso que otro. Entonces, si estás con un bebé recién nacido y piensas montar una empresa que te demande muchísimo tiempo, pues vas a tener muchos conflictos. Pero si ya estás en una etapa donde tus hijos crecieron, se fueron o ya son más autónomos, quizás vas a tener el tiempo para hacerlo y a lo mejor tu esposa te va a acompañar en ese proceso. Y así mismo pueden haber muchos procesos en los que se vaya a emprender. Entonces creo que la pregunta siempre debería ser esa. Y también en qué punto, en qué momento estás, para saber qué tanto tiempo le dedicas. Porque muchas veces no justifica, muchas veces no, no, no justifica el sacrificio por el retorno que se pueda llegar a tener. Ok. ¿Sabes? Más valioso el tiempo. Sí, definitivamente. Mucho más valioso el tiempo. Aunque me gustan dos cosas, tiempo y plata. Tiempo porque pues qué rico tener tiempo para compartir con la Claro. familia, sacar para hacer este tipo de, de proyectos como el podcast, donde no lo hacemos por una necesidad, sino porque es un sueño que tenemos ambos y Mm, queremos arrancarlo. Es muy distinto hacerlo desde la necesidad. Entonces tiempo claro. para poderlo hacer, porque si no tendríamos que estar produciendo y trabajando. Pero Mm, también plata, porque pues qué pereza uno con harto tiempo pero sin plata. claro. O qué pereza usted o qué triste usted con mucha plata pero sin tiempo. Sí. Entonces creo que esas dos me gustan mucho. Ah, ok. Dani, muchas gracias. Terminamos. Qué podcast. Ven, qué Qué vida, bendición. hermano. No, muchas gracias, hermano. De verdad que ya muchas cosas las sabía, pero hay cositas que no y que me impactaron y que las historias las vuelvo a seguir escuchando y me parece muy teso. Me parece muy bacano sí, o sea, tu forma de pensar, la forma como aborda los problemas y mucha gente le va a servir. Créeme que sí. Pues esa es la idea, hermano, es que le pueda servir a muchísimas personas, podamos Sí, impactar a la sociedad en general y que de verdad puedan seguir creciendo muchos emprendedores que pasen de emprendedores a empresarios, que son dos cosas muy distintas. sí, El emprendedor tiene un sesgo mental donde dice es que si yo no estoy metido en mi negocio, eso no funciona, porque yo no estoy metido. El empresario no piensa así. claro. Creo que muchas veces se lo he mencionado, el dueño de Frisbee no está mirando a ver si el pollo quedó bien frito en no sé Mm, cuántas sucursales que tiene. Ardila Lule, no sé si todavía es dueño de Postobón, no está pensando si llegaron las toneladas de azúcar para poder procesar la Coca-Cola, o claro, la gaseosa, perdón. Entonces, creo que así piensan los empresarios y tenemos que ir pasando de eso. ¿Qué quiero ser? ¿Quiero claro. ser un emprendedor o quiero ser un empresario? Entonces, no, muchas Bueno, gracias por la invitación a nuestro podcast, el sí, inicio de muchas cosas. Qué bendición. oficialmente empieza el podcast, así que ahora estamos obligados a A cada seguir. semana subir uno nuevo. Qué Sí, bendición, sí, sería muy sí, bacano. sí, 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 Y es lo vamos a cierto. hacer, lo vamos a lograr. Claro que sí, hermano. Yo, está buena. Así que, bueno, nos vemos la Bendiciones. próxima semana.